Hay momentos en la historia en que el velo entre el mundo material y el espiritual se vuelve tan tenue, tan transparente, que quienes tienen ojos para ver pueden presenciar la realidad de la gracia divina, obrando de una manera que desafía por completo la comprensión humana ordinaria. Una de esas ocasiones extraordinarias tuvo lugar en una fría noche de enero de 1936, en las montañas del sur de Italia, cuando un hombre extraordinario llamado Padre Pío fue tocado sobrenaturalmente por un alma que clamaba por intercesión. Lo que ocurrió aquella noche revelaría no solo el extraordinario poder de la oración, sino también la misericordia divina que trasciende las barreras políticas, las divisiones religiosas y siglos de separación entre la humanidad y Dios. El Padre Pío de Pietrelcina fue un hombre consumido por el amor a la redención de las almas. Sus estigmas, las llagas de Cristo que sangraban continuamente, no eran meros signos de extraordinaria santidad, sino testimonios visibles de una vida completamente dedicada al sufrimiento redentor, a la auténtica participación en la pasión de Cristo y a la continua intercesión por las almas que necesitaban desesperadamente la salvación. Vivía en una pequeña celda del convento de San Giovanni Rotondo, lugar que se había convertido en centro de peregrinación para quienes buscaban comprender la realidad de la gracia divina y la misericordia de Dios. A lo largo de sus años como sacerdote y confesor, el Padre Pío desarrolló una profunda comprensión de algo que trascendía por completo la experiencia ordinaria. Podía percibir cuándo las almas corrían peligro de condenación eterna, cuándo necesitaban desesperadamente la oración de intercesión, cuándo estaban al borde de la ruina espiritual. Sus compañeros religiosos aprendieron a reconocer las señales de cuando el Padre Pío recibía una revelación sobrenatural acerca de un alma en peligro. Su comportamiento cambiaba, su expresión se volvía seria. Había una urgencia en su voz que no podía ignorarse. Una noche de enero, cuando Italia estaba sumida en el frío invernal, 3 laicos visitaron el convento para estar en presencia del santo fraile. Conversaban tranquilamente con el Padre Pío en su pequeña celda, una conversación habitual entre discípulos y maestros espirituales, cuando de repente ocurrió algo extraordinario. Sin previo aviso, sin ninguna señal externa de que algo extraño sucediera, el Padre Pío cayó de rodillas sobre el frío suelo de piedra. Su caída fue tan abrupta, tan inesperada, que los visitantes quedaron paralizados en absoluto silencio. En los instantes que siguieron, el Padre Pío permaneció arrodillado, con el rostro reflejando una profunda seriedad y una urgencia que caló hondo en el corazón de quienes lo observaban. Su voz, cuando por fin habló, transmitía la fuerza de una realidad espiritual que trascendía lo natural. Con extraordinaria solemnidad, susurró unas palabras que resonarían a través de los siglos. Orad por un alma que pronto comparecerá ante el tribunal divino. No era una petición cualquiera. Era un mandato espiritual que emanaba de alguien que había visto algo que otros no podían ver, que había comprendido algo que otros no podían comprender. Los visitantes, conscientes de la absoluta gravedad del momento, obedecieron de inmediato. Se arrodillaron junto al santo fraile y comenzaron a rezar en profundo silencio. Su oración no eran meras palabras vacías. Era una auténtica intercesión, ofrecida con la certeza de que algo extraordinario estaba ocurriendo en aquella habitación, que había un alma en peligro que necesitaba desesperadamente su oración, que mediante esa oración participaban de una realidad espiritual mucho mayor de la que su propia comprensión podía abarcar. Tras unos instantes de oración silenciosa que parecieron una eternidad, aunque probablemente solo duraron unos minutos, el Padre Pío se levantó lentamente del suelo. Su rostro aún reflejaba el peso de lo que había presenciado espiritualmente, pero ahora mostraba una expresión de profunda compasión, de misericordia manifestada, de un alma que se presentaba ante el tribunal divino en mejores circunstancias de las que le hubieran sido posibles. Se dirigió a sus visitantes con una pregunta que los invitaba a comprender plenamente el significado de lo que acababa de ocurrir.
¿Saben por quién acaban de orar? Los tres visitantes se miraron confundidos. No les habían dicho a qué alma específica estaba dirigida la oración del Padre Pío. Ignoraban quién podría estar en peligro de muerte en ese momento. Por lo tanto, respondieron con sinceridad al santo fraile: «No, Padre, no lo sabemos». Entonces el Padre Pío reveló la verdad con una claridad que los dejó perplejos y asombrados. Rezaron por el rey de Inglaterra. Si comprendes que existe una realidad espiritual donde santos como el Padre Pío pueden percibir eventos que ocurren a miles de kilómetros de distancia, si realmente deseas comprender el extraordinario poder de la intercesión y la gracia divina que trasciende las barreras humanas, suscríbete a nuestro canal ahora. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo las historias reales de santos que experimentaron la realidad sobrenatural. Pulsa el botón de suscripción, activa las notificaciones y acompáñanos en este extraordinario viaje para comprender el poder de la gracia. El mundo necesita estos testimonios. Los visitantes del Padre Pío quedaron absolutamente atónitos ante esta revelación. El rey de Inglaterra, aquel joven rey que gobernaba un vasto imperio que se había separado de la Iglesia Católica siglos atrás, ¿cómo era posible que el Padre Pío, un sencillo fraile que vivía en una montaña de Italia, supiera que el rey de Inglaterra estaba muriendo? ¿Cómo era posible que pudiera percibir sobrenaturalmente que un alma en particular necesitaba oración de intercesión en ese preciso instante? Pero lo que parecía imposible, lo que desafiaba por completo la comprensión humana, se confirmaría a la mañana siguiente con la llegada de los periódicos italianos. Los titulares anunciaban a gritos la noticia que ya circulaba por todo el mundo: muere el rey Jorge V del Reino Unido. La muerte había ocurrido precisamente esa noche, precisamente a la hora en que el Padre Pío se había arrodillado, impulsado por una fuerza sobrenatural que le obligaba a rezar por un alma en peligro. Jorge V había gobernado el Reino Unido desde 1910. Lideró Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y a través de periodos de extraordinaria transformación social y política. Era un hombre caracterizado por el orden, la disciplina y la seriedad. Pero también existía una característica fundamental de su reinado que lo definía espiritualmente: su falta de aprecio por la auténtica fe católica. Al ascender al trono, rechazó explícitamente la invocación a la Virgen María y el santo sacrificio de la misa. Calificó estas prácticas de supersticiosas e idolátricas, reflejo de la mentalidad protestante que había caracterizado a la monarquía inglesa desde la época de Enrique VIII. Pero aquella noche de enero de 1936, el rey Jorge V se encontraba en un estado muy distinto al de la fortaleza y autoridad que había ostentado durante tantos años. Su cuerpo estaba debilitado por el paso del tiempo, por el tabaquismo constante y por las presiones del gobierno. Estaba muriendo de enfisema, una enfermedad que había debilitado progresivamente sus pulmones hasta convertir la respiración en una lucha constante. Su estado se había deteriorado rápidamente y aquella noche final se acercaba. Su médico, consciente de que el final se acercaba y, al parecer, deseando acortar el sufrimiento del monarca, le administró una dosis letal de morfina mezclada con cocaína. Fue un acto que se convertiría en una controversia histórica: asesinato por compasión o eutanasia, según la perspectiva. Pero desde un punto de vista espiritual, fue otro aspecto del estado desastroso en el que se encontraba el alma de Jorge V en el último momento de su vida. Mientras el rey agonizaba, el arzobispo de Canterbury permanecía a su lado, ofreciendo las últimas oraciones cristianas protestantes. El arzobispo pronunció las palabras tradicionales: «Vete, alma cristiana». Pero en el instante en que se pronunciaron estas palabras, el rey fue asaltado por una profunda comprensión de su verdadera condición espiritual. En una reacción que reflejaba la verdad de su alma separada de Dios, el rey se volvió hacia su médico, el hombre que había precipitado su muerte.
y susurró sus últimas palabras a la tierra: «Que Dios te maldiga». Tras pronunciar estas últimas palabras de rechazo e ira, el rey Jorge V expiró. Su vida terrenal había llegado a su fin. Pero en el preciso instante en que el rey expiraba en su lecho de muerte en Londres, a miles de kilómetros de distancia, en el silencio de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío ya había intercedido por él. El hombre que portó las llagas de Cristo ofreció su propia oración, su propio sufrimiento, su propio amor por la salvación de las almas, en favor de un hombre que había rechazado la verdadera fe durante toda su vida. La oración había sido ofrecida. La intercesión había sido ejercida. La gracia había sido canalizada, a través del sacrificio del Padre Pío, hacia aquella alma que se encontraba al borde de la condenación eterna. Lo que hace que este acontecimiento sea particularmente notable no es simplemente el hecho de que el Padre Pío tuviera conocimiento sobrenatural de la muerte del rey. Es la profunda realidad espiritual que revela que la misericordia de Dios es infinita, que Él obra continuamente para salvar las almas, incluso de aquellos que lo rechazaron durante toda su vida, que colocó a santos como el Padre Pío en posiciones donde podían ser canales a través de los cuales la gracia divina fluyera hacia aquellos que de otro modo se perderían por completo. El Padre Pío solía decir que las almas del purgatorio lo visitaban, pidiéndole oración e intercesión. Creía firmemente que quienes habían partido de esta vida permanecían unidos a los vivos mediante una comunión invisible, que la oración ofrecida por los vivos podía influir verdaderamente en el destino eterno de los difuntos, y que, por lo tanto, tenía la responsabilidad, no solo opcional sino absolutamente obligatoria, de rezar por todas las almas, sin importar quiénes fueran ni cuán grande fuera su rechazo a la verdad durante la vida. Lo que el Padre Pío comprendió profundamente fue que la muerte no era el final, que no había alma tan perdida, tan corrompida, tan alejada de Dios que estuviera fuera del alcance de la misericordia divina, que incluso en el último momento, incluso cuando la muerte era inminente, Dios aún ofrecía una última oportunidad para el arrepentimiento, para volver al bien, para abrazar la posibilidad de la salvación. En el caso de Jorge V, el Padre Pío percibió que esta alma se encontraba en un estado de extraordinario peligro. Había vivido una vida de rechazo a la verdadera fe. Había calificado las prácticas católicas de superstición. Había estructurado todo su reino en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Había educado a sus herederos en una fe protestante que había desconectado por completo a Gran Bretaña del centro de la verdad cristiana. Pero en su última hora, cuando la muerte se acercaba, existía una posibilidad, quizás remota, pero real, de que la gracia divina lo alcanzara. Y el Padre Pío, cuyo corazón ardía de amor por la salvación de las almas, se sintió impulsado sobrenaturalmente a ofrecer su oración por este hombre que se encontraba al borde de la eternidad. Es importante comprender el contexto histórico completo para apreciar plenamente la importancia de la obra del Padre Pío. Inglaterra se había separado de la Iglesia Católica siglos antes, durante el reinado de Enrique VIII. Enrique deseaba divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena. El Papa se negó a concederle el divorcio. En respuesta, Enrique se proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra, creando así una nueva Iglesia nacional, independiente de Roma y de la autoridad papal. Durante los siglos posteriores, la Iglesia de Inglaterra continuó distanciándose progresivamente de las enseñanzas católicas. Rechazó la primacía papal, la veneración de los santos y de la Virgen María, y adoptó una forma de protestantismo que enfatizaba la Biblia como única autoridad, rechazando la tradición y el magisterio de la Iglesia. El resultado fue que toda una nación, una de las más poderosas del mundo, se separó por completo de la verdad católica. Cuando Jorge V ascendió al trono a principios del siglo XX,
representó la culminación de siglos de alejamiento de la verdad católica. Gobernaba un vasto imperio. El Imperio Británico era el más grande del mundo en aquel entonces, y su poder espiritual influiría en cientos de millones de personas, acercándolas al protestantismo y alejándolas de la verdad católica. Pero aquella noche de enero, cuando el Padre Pío se arrodilló y rezó por Jorge V, ocurrió algo extraordinario. Se había superado la barrera de los siglos. Se había roto la separación entre la Gran Bretaña protestante y la verdad católica. Un alma que había rechazado la verdad durante toda su vida, había recibido la intercesión de un santo, la ofrenda de la oración, la canalización de la gracia divina en un momento en que esa alma la necesitaba desesperadamente. El Padre Pío solía decir que para él, todas las almas eran iguales. No había diferencia entre rezar por un campesino común y rezar por un rey. No había diferencia entre interceder por un pecador notorio y por un santo canonizado, porque, desde la perspectiva del Padre Pío, quien había contemplado la realidad divina con una claridad que pocos alcanzan, toda alma era hija de Dios. Toda alma había sido redimida por la sangre de Cristo. Toda alma tenía un valor infinito a los ojos de Dios. Por lo tanto, cuando el Padre Pío comprendió sobrenaturalmente que el rey de Inglaterra estaba muriendo, que era un alma apartada de la verdad durante siglos y que estaba a punto de comparecer ante Dios, no dudó. No se preguntó, ¿por qué he de rezar por este hombre que ha rechazado la fe? No pensó, este hombre merece su condena por sus actos contra la Iglesia. Simplemente rezó, porque su corazón ardía de compasión por la salvación de las almas, sin importar quiénes fueran ni cuán lejos estuvieran de la verdad. El impacto de esta extraordinaria intercesión es algo que solo Dios conoce plenamente. Es posible que Jorge V, en los últimos momentos de su vida, entre la vida y la muerte, cuando su alma se preparaba para comparecer ante Dios, recibiera una gracia extraordinaria, que comprendiera la verdad que había rechazado durante toda su vida, que volviera su mente y su corazón a Dios con sincero arrepentimiento, que la intercesión del Padre Pío, ofrecida con la máxima pureza de corazón, tuviera efecto no solo en esa alma, sino en los mismos mecanismos de la gracia divina. ¿O es posible que, incluso si Jorge V no se arrepintió, incluso si permaneció en su rechazo a Dios hasta el final, la oración del Padre Pío tuvo un efecto en su condena, tal vez haciéndola menos severa de lo que hubiera sido de otro modo, u ofreciéndole otras formas de salvación después de la muerte a través de otras almas que continuarían orando por él? El Padre Pío comprendió algo que la modernidad suele olvidar, que la muerte no es el final, que no existen almas verdaderamente perdidas mientras haya personas en la tierra que recen por ellas, que la comunión de los santos, el vínculo invisible entre quienes aún viven y quienes ya han partido a la eternidad, es una realidad profunda y poderosa, que quienes poseen un amor santo por la salvación de las almas pueden obrar una diferencia extraordinaria mediante la intercesión, incluso por almas que parecen estar completamente condenadas. El suceso de la noche en que el Padre Pío rezó por el rey de Inglaterra también revela que Dios a menudo elige instrumentos aparentemente ordinarios para ejercer un poder extraordinario. El Padre Pío no era un cardenal importante en la jerarquía eclesiástica. No era un hombre de poder político ni de influencia mundana. Era simplemente un fraile franciscano que vivía en una pequeña celda en una montaña de Italia. Pero sus estigmas, su sufrimiento ofrecido por la redención de las almas, su amor por la salvación, todo esto lo convirtió en un instrumento a través del cual fluyó la gracia divina. Y cuando el Padre Pío ofreció su oración por el rey de Inglaterra, unió dos reinos: el Reino Unido, gobernado por Jorge V, y el Reino de Dios, cuya soberanía trasciende toda autoridad terrenal. Trazó una línea de intercesión que abarcó siglos de separación religiosa, que trascendió barreras políticas y culturales, que alcanzó un alma en su hora de mayor necesidad.
Este es el extraordinario poder de la auténtica santidad. Esta es la realidad de la gracia divina, obrando de una manera que desafía por completo las expectativas humanas ordinarias. Y este es el legado del Padre Pío, no solo como santo canonizado, sino como un hombre que vivió y respiró una profunda comprensión de la importancia de la intercesión, la realidad de la gracia y la salvación de las almas, como el fin supremo de la vida cristiana.